Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La tarde se había teñido de un silencio extraño, cuando la carta apareció sobre la mesa. No tenía remitente visible, solo un sobre cerrado que parecía esperar desde hacía demasiado tiempo. Oh, Momo. Él lo miró durante largos minutos, como si el papel en sí pudiera confesar algo antes de ser abierto. La tentación comenzó como un susurro, cada vez más insistente. La prudencia intentó ganar la batalla, pero no tuvo éxito. Finalmente, sus manos rompieron el sello y liberaron un secreto que no estaba seguro de querer conocer. Al desplegar el papel, el sonido del pliegue resonó como un eco en la habitación vacía. Las primeras líneas parecían escritas con una precisión calculada, como si cada palabra estuviera medida para causar impacto. No era un texto improvisado, sino un mensaje que llevaba tiempo esperando este momento. Las frases hablaban de heridas antiguas, de verdades que nunca se dijeron en voz alta. La lectura se volvió más lenta a medida que el contenido crecía, en intensidad. Sus ojos parecían no parpadear. Con cada párrafo, la sensación de estar expuesto aumentaba. Quien escribía conocía sus secretos más íntimos, esos que solo viven en la mente durante las noches más silenciosas. Había detalles que no podían ser fruto de la casualidad. Cada revelación era como una llave que abría una puerta que él había cerrado hacía años. Y aún así, no dejaba de leer. Su respiración cambió, y una mezcla de asombro y rabia se dibujó en su rostro. No era solo lo que estaba escrito, sino la forma en que estaba dicho. Las palabras parecían acariciar y golpear al mismo tiempo. En un renglón encontraba una confesión que lo enternecía, y en el siguiente, una acusación que lo dejaba sin aliento. Era una montaña rusa emocional que lo mantenía atrapado. El tiempo parecía haberse detenido. Afuera, el mundo continuaba su rutina, pero dentro de esa habitación, la carta se había convertido en el centro del universo. No había otra cosa. Los segundos se estiraban mientras sus ojos recorrían cada frase. Cada nueva línea parecía abrir una grieta más profunda en su interior. Terminó de leer, y dejó el papel sobre la mesa. Se recostó en la silla, como si necesitara recuperar el aliento. La sorpresa aún lo tenía inmóvil. La rabia, en cambio, crecía lentamente, como un fuego que se alimenta en silencio. Perdona, puerca. No sabía si romper la carta o guardarla para siempre. Sus manos jugaron con el sobre vacío, dándole vueltas como si allí pudiera encontrar una respuesta. No había firma. No había pistas claras. Solo el contenido, tan personal, que resultaba imposible de ignorar. La pregunta no era quién lo había escrito, sino por qué lo había hecho en este momento. En su mente comenzaron a desfilar rostros. Amigos, conocidos, personas que estuvieron demasiado cerca en el pasado. Cada uno podría tener un motivo distinto para enviar algo así. Y, sin embargo, ninguna hipótesis terminaba de encajar por completo. El silencio de la habitación se volvió pesado. Había leído cada palabra, pero las frases seguían repitiéndose como un eco. Intentó apartar la carta de su vista, pero no pudo. La guardó en un cajón, como si eso pudiera apagar su efecto. Los recuerdos comenzaron a mezclarse con las líneas de la carta. Imágenes de momentos que creía olvidados, volvieron con fuerza. Las palabras habían removido algo que estaba enterrado, y ahora parecía imposible volver a ocultarlo. En su interior, una parte de él quería volver a leerla, como si necesitara confirmar que todo era real. Otra parte, en cambio, deseaba no haberla abierto jamás. La contradicción lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba una frase distinta. Algunas eran dulces, casi reconfortantes. Otras eran afiladas, diseñadas para herir. Esa dualidad lo desconcertaba más que el propio contenido. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pero él no se movía de la silla. La carta seguía ahí, invisible a simple vista, pero pesando más que cualquier objeto físico. No importaba que estuviera en un cajón. Su presencia se sentía en cada rincón de la habitación. Pensó en contárselo a alguien, pero descartó la idea de inmediato. Esto no era un tema para compartir. Las implicaciones eran demasiado profundas, demasiado personales. Cualquier comentario podría abrir una conversación que no estaba listo para tener.
La noche llegó sin que encendiera las luces. Permaneció en penumbra, como si así pudiera protegerse de las emociones que lo perseguían. Afuera, las sombras se alargaban, y dentro, las dudas se multiplicaban. Recordó el momento exacto en que rompió el sello. Un instante tan breve y tan decisivo, que parecía dividir su vida en antes y después. Lo que había dentro del sobre no podía desleerse. Era parte de él ahora. Pasadas las horas, la rabia dio paso a una inquietud más serena, pero más persistente. Una certeza de que esa carta no había llegado por azar. Había una intención clara, aunque oculta, y descubrirla se convirtió en su nuevo objetivo. Los días siguientes, el sobre permaneció en el mismo lugar. No lo volvió a abrir, pero tampoco lo destruyó. Estaba ahí, como un testigo mudo de algo que todavía no había terminado. Con el tiempo, entendió que la carta no era solo un mensaje, sino una invitación velada a algo más. Una puerta que se había abierto y que ahora debía decidir si cruzar o no. Y esa decisión sería tan peligrosa como abrir el sobre aquel día. Nunca sabrá si fue un acto de valentía o de imprudencia. Lo único seguro es que la carta sigue guardada, intacta, esperando quizá una segunda lectura que podría cambiarlo todo de nuevo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.